dialogando ahí con el Facebook, si de pronto se me pasa algo por aquí por el chat, para que me lo estés comunicando por escrito, ¿vale? Para que lo tengas por ahí en cuenta. Listo, Mariana, nos avisas entonces en qué momento empezamos a compartir nuestra clase. No, pues es que a veces, Miguel, de pronto hacen comentarios en Facebook, y como Mariana va a estar diligenciando tantas cosas hoy en los medios. ¿Sabes? Pero a mí sí me da para ¿Cómo? copiar lo que digan en Facebook, yo lo paso aquí al Meet, me da. Entonces yo voy a estar ahí. Y ya empezamos. Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos transmitiendo en vivo. Sí. Hola. Bueno, entonces esperemos a ver que se nos vaya conectando la gente, sigamos convocando entonces a todos los que más puedas a que vengan a conversar y a tintear hoy con Natalie Jeffers, que tenemos una excelente propuesta, una excelente trabajadora social egresada del Laboratorio de Pensamientos, Naturaleza y Cultura, y lógicamente de la Universidad Minuto de Dios. Y bueno, hoy vamos a estar conversando. Esperemos, Natalie, que terminen de llegar un poquito más, que se conecten. Mariana, me cuentas cuando hay conectados por ahí unas cuantas personas con las que logremos empezar a conversar. ¿Listo? Mari, listo. Listo. Bueno. Yo voy a movilizarme hasta acá para ver entonces. Mariana, ¿me cuentas, porfa, cuando tengamos alguna población por ahí que podamos empezar? Vamos en dos. Ah, perfecto. O sea, Miguel y Mariana. No hay problema. Eso la gente se empieza a conectar en un ratico. Se murió Kino, qué pesa. La noticia triste del día. A propósito de medios de comunicación. A propósito del tema que vamos a hablar hoy. A propósito de nuestro tema de comunicación. Bien. Miguel, ¿cómo vas? Qué hombre, bienvenido, Miguel, con esos crespos. ¿Qué más? ¿Cómo va usted? Excelente. ¿Qué hay de la vida, Miguel? Tiempo sin saber de ti. Estoy interesado en su tesis porque me ando pensando por ahí con una compa como hacer un podcast. Entonces me parece que esto va muy relacionado al tema. Quiero pues sacar pues como mucha información para poder hacer algo bien bacano, pues bien estructurado y todo. Súper. Te veré entonces haciendo muchas preguntas. Ojalá tenga todas las respuestas. Y si no, pues las buscamos, no te preocupes. Sí. Dale. Yo también estoy por acá ejerciendo presión. Haciendo presión que se nos empiecen a unir. Venga.
Bueno, no, entonces, Natalie, pues, que el que quiera conversar con nosotros y el que quiera tintear, que venga y tintee, ¿cierto? Porque de lo contrario nos quedamos aquí esperando y esperando y bueno, y no avanzamos. Listo, Mariana, vamos a empezar entonces ya, Miguel, yo y a todos los que vayan llegando a nuestro Facebook Live, que sean bien llegados y bienvenidos a este espacio que nosotros hemos venido construyendo ya desde hace un tiempito. Es una tinteada que hemos decidido tomarnos nosotros este día con Natalie Yepes Arboleda. Natalie hoy viene justamente a conversar con nosotros, a tomar su tinto, viene a que construyamos un poquito esa experiencia de su paso por la investigación y por su trabajo investigativo, que dio mucho de qué hablar mientras estuvo en la universidad, y muchos regaños además también por parte de su asesor, porque no hizo sino sacarle canas, pero que al final vale la pena y vale el esfuerzo y todo lo demás, porque Natalie termina construyendo un proyecto, creería yo que una investigación que a vista de muchos trabajadores sociales de la universidad y docentes fue sui generis, porque proponía justamente una construcción diferente a lo que es el trabajo social de intervención y proponía entonces un trabajo social de creación, y eso fue una ruptura muy interesante. Natalie, hoy justamente nos traes este tinto con escenarios para la palabra, empoderamiento y emancipación social desde la radio comunitaria. Fue el título de esto. Vean, escuchen esto tan loco. Escenarios para la palabra, empoderamiento y emancipación social desde la radio comunitaria. El título ya nos está diciendo una cantidad de cosas. Natalie, bienvenida y muchísimas gracias por regresar a esta siempre tu casa y siempre tu lugar de encuentro y de tinto y de debate, como siempre en este laboratorio que te quiere tanto y te espera prontamente con los brazos abiertos. Gracias, Diego, por todas las palabras de apertura a este espacio. Me hiciste recordar, hace un año estaba sufriendo yo con ese trabajo de grado. Como pasa el tiempo es rápido. Pero como vos lo decías, Diego, una sufrida que valió la pena. Sí. Cuando uno logra conectarse con esas cosas que se pone en el alma y en la mente para investigar, cualquier sufrida vale la pena. Entonces, estaba yo aquí rememorando esos días y bueno, es un título que dice muchas cosas, que para dar respuesta a ese título tuvimos que pasar por muchos procesos. Digo tuvimos porque yo estuve de la mano de un colectivo radial. Para poder hablar de radio, pues tenía que vincularme a un proceso que ya estuviera consolidado, del que yo hice parte. Lastimosamente ya no hago parte por tiempo, pero del que yo hice parte durante 4 años antes de empezar la investigación. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo, pues, durante 4 años y tan solo hasta ese momento logras consolidar un proceso de investigación? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O por qué, de dónde te salió la idea? ¿Cómo lograste construir eso? Me les cuento. El proceso viene de un colectivo radial que se llama Voces de la 8, pero es un colectivo que pertenece a una corporación que hace comunicación comunitaria en la Comuna 8 de Medellín, que se llama Ciudad Comuna. Yo me vinculé a la corporación en un proceso diferente al de radio, pero por cosas de la vida, la radio me hizo ojitos y empezamos ahí. Fue difícil empezar porque no había una base social que se le animara a la radio. Claro, cuando uno habla de un proceso comunitario de comunicación, pues tendrá de pronto la gente más afinidades, no sé, con el audiovisual, que ahorita está tan de fiesta, tan de moda, ¿cierto? Claro, la radio de pronto ya ha sido un poquito más relegada, pero a mí sí me hizo ojitos y bueno, empezamos en un proceso de formación. Inicialmente nos vinculamos 2 peludas, después fuimos más, desertaron otras y empezó el proceso. Es que la radio, ¿qué estamos haciendo esto? ¿Cómo se hace? Y empezamos primero a formarnos mucho, desde lo técnico,
¿cierto? Saber cómo es que íbamos a editar, cómo es que íbamos a construir los podcasts, cómo es que, bueno, ya no funcionamos como una parrilla, como una radio convencional, sino que sacamos unos productos, entonces cómo es que los vamos a sacar. Pero también mucho desde lo formativo en cuestión a periodismo, cómo nos vamos a acercar a la gente. Y empezamos a cuestionarnos algo que pasa mucho, no solamente en los medios de comunicación masivos, sino que también pasa en los medios de comunicación comunitaria. Y es que por ser medio de comunicación, dejamos de lado el construir con la comunidad por ir simplemente a sacar la información, las cosas que pasan. Y ahí nació como ese interés. Nosotros ya habíamos construido, antes del proceso pues, de investigación del que estamos hablando en este momento, otro programa que se llamó Agrocontando, y era sobre agroecología. Pero en esa construcción nos dimos cuenta que algo estaba fallando con la comunicación comunitaria, que precisamente estábamos yendo de las comunidades, de la gente, a sacar información y no más. Entonces empezó como a cuestionarnos esa cosa, pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos diciendo que estamos haciendo comunicación comunitaria, pero no vemos lo comunitario por ninguna parte. Claro, muy teso. Entonces ahí empezó esa cuestión que me motivó a mí también a pensarme en una apuesta investigativa, ¿cierto? Que vinculé a mi trabajo de grado, pero que era una necesidad puntual del colectivo. Y bueno, en esa necesidad empezamos a decirnos, listo, vamos a construir otro programa radial, pero que sea construido por la comunidad. Y empezamos nosotros como colectivo, éramos 4 peludas en ese entonces. Bueno, entonces, ¿qué comunidad? ¿A quiénes queremos llamar? ¿A quiénes vamos a invitar a este espacio? Entonces dijimos, bueno, la radio indiscutiblemente se vincula a las personas que están ya en una etapa pues adulta, porque para nosotros los jóvenes la radio es solo para escuchar música, no tiene ese sentido social, ¿cierto? No tiene sentido formativo como si lo tuvo para muchas otras personas. Entonces dijimos, vamos a buscar lugares donde haya adulto mayor que se quieran vincular con nosotros a este proceso. Y empezamos a tocar puertas, empezamos a ir a varias instituciones de la Comuna 8, fue súper difícil, dificilísimo, porque hacer esas convocatorias cuesta mucho, hay mucha resistencia también a participar. Entonces fuimos a tocando puertas y eso pues sacamos de todo por los medios de comunicación de la corporación, estuvimos también invitando a las vecinas, porque las otras chicas que pertenecen al colectivo viven en el barrio. Entonces eso fue un voz a voz y empezamos. Generamos el primer encuentro y asistieron un poquitico de personas. Eso nos desanimó muchísimo, pero dijimos, bueno, vamos a seguirla con todo. Y empezamos a vincularlos con una lideresa súper potente de la Comuna 8 que se llama Leonelia. Y ella nos articuló con un montón de gente. Tuvimos otro encuentro, pero ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros esperábamos construir tenía que estar también puesto en conversación con las personas que estaban ahí. Y empezamos a conversar, bueno, entonces, ¿qué esperan ustedes de este espacio? Cuando nosotros los invitamos, ¿ustedes qué se imaginaron? ¿Sí? Por ejemplo, los invitamos a hacer radio, pero ustedes, ¿cómo se imaginaron que íbamos a hacer esa radio? ¿Por qué están acá? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Ahí todo se nos volvió a reconfigurar, o sea, volver a empezar nuevamente con ellos. Ahí se volvió comunitario. Ahí se volvió comunitario. Ahí fue donde realmente empezamos a responder a esa pregunta que nos habíamos hecho en primer lugar. Y bueno, empezamos entonces a hablar con ellos sobre lo que era la radio, sobre ese significado que tenía para ellos, sobre la importancia entonces, si tenía o no importancia, volver a la radio, ¿cierto? Claro. Entonces empezamos ahí una conversación, pero nosotros sí todo el tiempo intencionándolo. Y creamos pues un espacio también donde lo sonoro tuviera una conexión muy profunda, llevamos también muchos elementos para que la conversada fuera más amena y para que nos vinculara con la radio comunitaria. Pusimos algunos audios, algunos podcasts de procesos de radio de hace muchísimo tiempo, entonces de Sutatense, recordamos muchas cosas y desde la experiencia misma empezamos otra vez como a generar esa chispita por la radio. En ese encuentro salimos muy felices, pero para el siguiente encuentro otra vez fueron muy poquitas personas. Y estuvimos haciendo un ir y venir.
es lo difícil de trabajar con la comunidad, ¿no? Que es que cada reunión implica una motivación siempre y uno tiene que estar como que encima motivando, porque si no se van, ¿no? Y para seguir tejiendo es muy duro. ¿Cómo fue eso? Fue un reto gigantesco, porque desde lo metodológico teníamos que plantearnos una apuesta que respondiera también a la dinámica de la población. Es que no es lo mismo uno decir, vamos a tener un encuentro con jóvenes, vamos a tener un encuentro con adulto mayor. Claro. Con adulto mayor con una característica en especial. La mayoría eran mujeres, porque eso no hay que negarlo, por eso terminó construyéndose un proceso muy comadres, ahorita les cuento un poquito de cómo se consolidó, pero la verdad es que, bueno, éramos mujeres, pero la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo me pienso yo un encuentro donde vamos a hablar de radio y donde a veces teníamos la intención nosotros como colectivo de llevar alguna lectura o de llevar algo que nos conectara un poquito con ese proceso y ese ejercicio de hacer radio, pero con personas que no saben leer ni escribir? Entonces, desde lo metodológico fue un reto gigantesco y tuvimos muchísimos errores en el momento de materializar cada encuentro. Nos dábamos cuenta que la gente se desconectaba del espacio, ya no les gustaba estar ahí, pues porque claro, no podían participar como querían. Entonces nos tocó empezar a ajustarnos. Y claro, pues que terminamos siendo 12 mujeres a lo último, casi que 12 mujeres consolidadas, pero para nosotros era una ganancia impresionante. Claro. Natalie, por acá te hace una pregunta Miguel Ángel Zavala. Miguel te pregunta y te dice si es que pues este programa funcionaba con un canal radial con programación 24 horas o cómo fue esa invención del canal de radio, que creo que es hacia donde va la pregunta, y cómo fue ese ingresar a ese asunto ya radial como tal, que es que hablar de radios a mí me parece grandísimo, no sé, pues a mí me suena como una cosa súper grande, así inmensa, y súper difícil además, porque si no se tiene una base sentada, por así decirlo, pues no hay radio, ¿cierto? Si no hay una estructura, un canal, como dice por acá Miguel, es muy difícil poder construirlo. Entonces, ¿cómo funcionaba esta radio comunitaria que ustedes programaron? Sí, usted, Diego, lo menciona súper claro, y es que hablar de radio implica, o por lo menos para la mayoría de las personas implica vincularse a un proceso muy grande, muy estable. Pero cuando es comunitaria, ese proceso muy grande y muy estable empieza como a caerse un poquito. Porque claro, cuando uno hace las cosas por amor al arte, mantener una base social que se le mida con todo a una programación 24/7 es casi que imposible, ¿cierto? Y eso fue una de las dificultades grandes del colectivo radial. Antes de que yo llegara al colectivo radial, ellos funcionaron con una parrilla que funcionaba todo el tiempo. Pero por ese mismo problema de que no habían personas que se vincularan por amor al arte, a esa radio, entonces tuvimos que configurarnos también esa concepción que teníamos de la radio. Y empezamos a construir una radio que saliera a partir de programas y con podcast. Entonces nosotros decíamos, vamos a hacer un proceso de investigación sobre un tema en específico y construimos una serie radial. Entonces esa serie radial va a responder a diferentes formatos. Entonces vamos a tener de pronto unas crónicas o vamos a tener de pronto un magazine o un noticiero, diferentes formatos que nos permitan a nosotros contar ese tema que escogimos. Eso fue lo que pasó en un inicio con Agrocontando, lo que les contaba ahorita, que fue una serie radial. Todas fueron crónicas sobre diferentes procesos agroecológicos de la ciudad, unos vinculados con la música, que se llama un proceso que se llama Sumacausay, que es muy lindo, además que lo conocen ustedes. Otro podcast respondió fue a ese proceso de la agroecología, pero vinculada a la soberanía alimentaria, con una chica que se llama Carla Bajonero, que ha trabajado el tema de las huertas comunitarias desde hace muchísimo tiempo. Y otro que construimos fue un proceso que tiene que ver con la agroecología, pero las resistencias en la Comuna 8. No sé si ustedes conozcan el Cerro de los Valores, que es un huerto precioso que existe en la Comuna 8, pero que en sus inicios fue construido por desmovilizados. Entonces empezamos a vincular así los temas, pero respondían también como a una intención de nosotros como colectivo.
Y dijimos, bueno, no vamos a funcionar como parrilla, es imposible tener un canal radial, bueno, no teníamos con qué pagar tampoco, porque para tener un espacio dentro de la dial pues hay que pagar, bueno, hay que tener unos permisos y un montón de cosas que impiden el proceso comunitario, pero eso no lo limita. Entonces dijimos, vamos a salir por diferentes plataformas. En este momento la que funciona pues más frecuente para el colectivo radial se llama SoundCloud. Entonces se construyen las series radiales y se transmiten pues por ahí, todo el tiempo están ahí para que las personas vayan a visitarles. Ahorita les comparto también el enlace para que ingresen. Excelente. Bueno, si hay otra pregunta. O seguimos. Bueno, entonces, a ver, vos hablas aquí de unos términos todos extraños. ¿Qué es eso de una parrilla? ¿Cómo has hecho una parrilla? Que no sé a qué hace referencia con eso. Parrilla. Parrilla es como la programación, solo que es el término que se utiliza en la radio. Es la programación que uno tiene de que a las 10 sale tal canción, pero entonces a las 10:05 vamos a un corte comerciales. Pero lo que normalmente utilizan las radios pues que conocemos, las emisoras radiales que conocemos, esa programación minuto a minuto de lo que se transmite. Ah, ya entiendo, listo. Bueno, ahora como que para seguir avanzando en esta conversación que está tan buena, yo te pregunto, ¿en qué momento Natalie, como trabajadora social, que venía con un proceso comunitario y de radio ya, lógicamente, ¿en qué momento entra a trabajar ya el redundante y todo, el trabajo social dentro de esta perspectiva radial y que suena más a un periodismo, que suena más a una comunicación social? ¿Qué papel jugaba un trabajador social y cómo fue hacer esa ruptura? Para mí era tal vez lo más difícil y lo más loco que uno podía imaginar cuando uno leía tus propuestas, y era eso, porque es que era darle un giro totalmente diferente a lo que es el trabajo social comunitario y empezar a crear desde otras formas. ¿Cómo fue esa transición ya como trabajadora social, o cuál era tu aporte desde el trabajo social ahí? Eso fue muy bacano porque el colectivo radial ha sido muy interdisciplinario. Entonces estaba yo como trabajadora social, pero también teníamos una profe de español, y uno decía, bueno, una profe de español aquí, pero también teníamos, bueno, la comunicadora que era absolutamente necesaria y el apoyo pues audiovisual y técnico que nos aportaba muchísimo. Sin embargo, para nosotros como colectivo siempre fue muy importante pensarnos en un horizonte, y un horizonte que nos permitiera responder, bueno, entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? ¿Cierto? No lo estamos haciendo porque sí. Nosotros qué buscamos con juntar a estas comadres, con juntar a estas mujeres, invitarlas a que hagan radio. Y en ese para qué sale una palabra que desde el trabajo social es sumamente importante, que es empoderamiento, ¿cierto? Y emancipación. Bueno, salen esas dos y están vinculadas ahí con el título que nos converge hoy. Y claro, cuando nosotros dijimos, listo, es que cuando hablamos de comunicación comunitaria, la intención de la comunicación comunitaria es movilizar a las personas y es también empoderarlas de su mismo proceso. Y si estamos hablando de empoderamiento, pues el trabajo social tiene toda la cabida del mundo, porque esa es la intención del trabajo social, esa transformación de las realidades, ¿cierto? Pero desde la vida misma de las personas que participan del proceso. Entonces ahí empezamos a conversar, dijimos, listo, sí, tiene toda la cabida el trabajo social, no lo vamos a pensar en un trabajo social desde la intervención, porque esto no es un proceso de intervención. Nosotros no venimos a cambiarle la realidad a nadie, nosotros venimos a proponer un espacio para que la gente se empodere y construya en ese espacio. Entonces cuando nosotros decimos, sí, vamos a proponer este espacio para que la gente se lo parche, se lo goce, para que esas mujeres lo disfruten, dijimos, venga, es que en la mera intención de proponer el espacio ya hay un ejercicio para ese empoderamiento, porque son ellas quienes van a liderar el espacio, son ellas quienes van a construir lo que nosotros aquí, nosotros ponemos la intención, pero el producto final, el camino, el tema, la forma, el cómo, lo construyen ellas. Entonces, de esa manera me vinculo yo un poco con el trabajo social. Claro. Entonces,
ahí es cuando sacaste toda esa construcción que implica el convocar, ¿cierto? Y que implica además el sacar de eso que decías ahorita al principio, esa emocionalidad para que el otro también se interese y para que se empiece a empoderar, que es sumamente interesante desde el trabajo social. Y bueno, y ya también llevándolo en esa misma línea de trabajo social, ¿cómo haces esa migración de un trabajo que, como vos lo nombras y como nos vienes a comentar, que suena todo parchado, ¿cierto? Yo me imagino unas reuniones de un grupo de mujeres que se sientan a conversar, a dialogar frente al tema de la radio y bueno, y que empiezan a comadrear, como vos lo mencionas, y a chismosear literal, o a tintear como estamos en este momento. Pero ¿en qué momento a vos se te ocurre llegar y coger eso y convertirlo en un trabajo de investigación? Bueno, eso respondió también, yo rescato mucho, es que todo el proceso de la investigación fue de la mano del colectivo radial y de una apuesta misma de la corporación. Resulta que para la corporación Ciudad Comuna, que es la que marca todo este proceso de radio comunitaria, hay una línea de investigación muy fuerte y nosotros nos interesábamos, bueno, yo hablo en pasado porque ya no hago parte, pero la corporación todavía se interesa en los procesos no se queden solamente en el proceso, sino que también tenga una fundamentación que nos permita de alguna forma construir un conocimiento a partir de lo que se hace. Entonces, claro, cuando estábamos hablando de que teníamos que pensarnos en ese horizonte que respondía a nuestro para qué como colectivo, pues también teníamos que responder a ese para qué como corporación. Entonces, listo, vamos a construir un conocimiento a partir de este proceso con las comadres y estábamos dos peludas precisamente en el momento de la etapa de trabajo de grado, entonces una hizo, la profesora de español hizo su trabajo de grado también vinculado a este proceso y yo también. Y nos conversábamos todo el tiempo, ella y yo todo el tiempo, mira, léete esto, a ver qué te parece, y lo socializábamos con el colectivo. ¿Ustedes qué creen? Si estamos construyendo eso que nosotros queremos, no solamente que responda a nuestro trabajo de grado, sino que responda a los intereses de la corporación y del colectivo mismo. Todo el tiempo diálogo. La pregunta de investigación la construimos entre las 4 mujeres que hacíamos parte del colectivo de investigación. También nos conversábamos entre las metodologías, porque la idea era eso, que todo conversara. Entonces nosotros nos planteábamos unas metodologías muy desde la educación popular, pero esa educación popular se tenía que vivir evidenciada en el trabajo de investigación. Entonces todo para conversar y fue un proceso absolutamente colectivo. Ah, qué interesante. Eso nos deja una gran lección frente al trabajo en colectivo, ¿no? Trabajar en colectivo es muy bacano, pero es muy difícil además, porque hay una cantidad ahí de encuentros intelectuales que a veces se vuelven hasta tediosos de manejar y que en la mayoría de los casos los colectivos terminan prácticamente que perdiéndose justamente por esos encuentros, ¿no? Miguel vuelve y nos pregunta, nos hace otra pregunta, está muy participativo hoy Miguel Ángel Zavala, qué bueno. Él nos pregunta, ¿cómo ves el cambio lingüístico en los términos que se emplean en la radio? Porque, por ejemplo, el uso de la jerga militar o policial en espacios radiales hegemonizados y los alternativos. ¿Cómo ves ese cambio vos de la jerga popular? ¿Se nota mucho o en realidad sigue, digamos que hay algunas modificaciones o qué sucede en la radio a nivel de comunicación y de lingüística? No, hay un cambio, una ruptura total con lo que menciona Miguel, esos espacios radiales homogenizados, porque cuando uno habla de comunicación comunitaria, pues ya tiene otro tinte diferente. Y es una comunicación que precisamente tiene que estar vinculada con esa forma de comunicar de las comunidades, con esa lingüística, con esa jerga que nos mencionaba Diego. Nosotros no podemos construir comunicación comunitaria desde un lenguaje diferente, porque es que no va a ser una comunicación de comunidades. Eso nos pasaba mucho a la hora de construir los productos, porque listo, nosotros dijimos, vamos a construir una serie radial con las comadres de la radio, que ellas a lo último terminaron denominándose así, se vincularon tanto con el proceso que ese proceso, es más, hasta creo que fue hace 15 días que fue el lanzamiento de toda la serie radial.
Entonces, imagínate, fue un proceso casi que de más de un año dándole. Pero precisamente cuando nos íbamos a sentar a escribir, teníamos que responder, ¿cierto?, a esas lógicas lingüísticas de ellas. Y era un reto grande porque, como les decía ahorita, pues ya no sabía ni leer ni escribir. Entonces nosotros a veces nos pensábamos, listo, vamos a hacer un cadáver exquisito para sacar algún producto, pero pues ya no saben leer ni escribir. Vamos a construir o a poner a nosotros de escribas, ok, tampoco funcionó. Para ellos la oralidad era fundamental, todo era la conversa. Como decía Diego ahorita, la tinteada. Nosotros teníamos nuestro tinto y nuestra aromática ahí para poder conversar. Y a partir de esa conversa, de esas palabras de ellas, de esas formas de comunicar, nosotros empezábamos a construir unos guiones. Y los guiones tenían que responder a eso que ellas nos contaban. Nosotros no podíamos cambiar una palabra que ellas dijeran, porque entonces nos estaba viendo reflejado lo que ellas nos estaban comunicando. Claro. Fue un reto gigante, gigantesco, porque nosotros nos pusimos en la tarea de escribir los guiones. Yo estuve mucho de lleno en un programa o en un capítulo de ese programa que fue un cuento sobre el medio ambiente. Ellas escogieron el tema ambiental y sobre todo el tema del tratamiento de las basuras. Entonces ellas todo el tiempo eran hablando y contando una historia alrededor de ese tratamiento de las basuras y cómo lo vivían ellas en el sector donde habitaban, ¿cierto?, en la Comuna 8, en los diferentes barrios. Y cuando nosotros íbamos a escribir, a veces leíamos y venga, es que aquí no está lo que ellas nos dijeron, nosotros estamos cambiando ese lenguaje de ella. Y vuelvo otra vez, entonces, después de que hacíamos el guión, nos teníamos que sentar a hablar con ellas y leérselos. ¿Y ustedes qué piensan? Que muchas veces nos cacheteaban y nos decían, vea, es que yo no dije eso. Y vuelva a construirlo. Y así hasta que lo teníamos y después íbamos a... Les voy a hacer un paréntesis para que me entiendan un poquito y el proceso pues como de construcción de radio, respondiendo también a una de las preguntas que ahorita nos hacían, ¿cierto? Y es que como no funcionamos como parrilla, como programación 24/7, tenemos otro formato que es a través de podcast, que uno se piensa programas, pero esos programas tienen momentos. Entonces hay un momento de preproducción, que es toda esa construcción del contenido, que en la mayoría de los casos de comunicación comunitaria es ir a hacer las entrevistas, es ir a la fuente, es hacer un proceso de investigación. En este caso fue diferente el proceso de investigación. Nosotros generamos espacios de conversa y a partir de esos espacios de conversa salieron los temas, salió el mismo ejercicio de investigación. Luego de esa preproducción está la producción, que entonces escoger, nosotros grabábamos los encuentros, entonces cogíamos las grabaciones de los encuentros y decíamos, bueno, ¿qué vamos a sacar de acá? ¿Y qué vamos a contar específicamente? Entonces ya es sentarnos a mirar cómo vamos a enrutar todo ese material que teníamos ahí. Entonces, listo, vamos a hacer un cuento radial. Entonces, escriba el guión y vaya, valídelo con las mujeres y vuelva y transfórmelo. Esa es toda la producción. Y la postproducción, que ya es una parte más técnica, que tiene que ver con sentarse a editar precisamente lo que en la producción escogimos. Entonces vamos a musicalizar, vamos a tener acompañamiento sonoro, que eso también es algo muy lindo que rescato del colectivo Radial Voces de la 8, y es que la mayoría de las musicalizaciones son propias, a partir de alianzas, articulaciones. Entonces, alguien sabía cantar, ven y nosotros te grabamos. Alguien tocaba la guitarra, ven y obviamente teníamos que tener una contraprestación. Nosotros le prestábamos el espacio y la cabina improvisada que teníamos en la corporación para que ellos grabaran otras cosas. Pero es muy bacano. Entonces, en la postproducción está todo, ya la materialización del producto como tal y finalizando pues la creación misma. Viste, yo les iba a contar algo que me perdí, pero estábamos hablando del tema pues como ese cambio lingüístico. Yo no sé si a Miguel logré responderle ahí un poquito. Bueno, pues, ojalá sí le hayas respondido. Y yo creo que sí, creo que nos das justamente como esa idea de que, ojo, porque es que no podemos llevar nuestra forma de comunicación a un sistema de comunicación que es totalmente diferente al nuestro y que
al llevar nuestra forma estaríamos cambiando por completo a veces incluso hasta el sentido y la operatividad, ¿no? de la lingüística y de la comunicación como tal, ¿no? Eso digamos que hay una línea muy difícil ahí, muy densa que no hay que traspasar, ¿no? Pienso yo, porque si nos movilizamos desde otro lado, pues estamos literal llevando más que la construcción comunitaria, llevando nuestra perspectiva de lo que es la comunidad y así no aguanta, como dice cualquiera, ¿no? Así no es. Natalie, y en esos espacios vos, o en esa radio, en esos podcasts, o en esa radio comunitaria, ¿alguna vez ustedes han sufrido algún tipo de estigmatización, algún tipo de censura, algún tipo digamos que de todos estos problemas que hoy están mediados por la vigilancia y por el sistema de opresión y de oposición y todo este cuento, o no se lo encontraron? Nosotros no nos hemos encontrado esa censura desde los espacios pues, radiales alternativos, además porque dentro del mismo proceso de comadres de la radio tuvimos ahí un intercambio con la esquina radio. Entonces nos articulamos a otros procesos comunitarios y desde la parcería, la compinchería, esas cosas que nos movilizan a todos, logramos fortalecer cada uno de los procesos. Sin embargo, sí se viven límites en el momento de empezar como a construir las propuestas. Yo no lo llamaría censura, lo llamaría de pronto, bueno, como retos que se ponen al frente de cualquier proceso comunitario. Uno, pues la misma población que va a participar muchas veces no le encuentra sentido a esas apuestas comunitarias, por un lado, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que las cosas se sigan dando de una misma manera siempre. Y pensarnos las cosas diferentes nos cuesta porque nos toca salirnos de nuestra zona de confort. Otro porque sabemos que en esta sociedad donde el que piensa diferente, el que dice algo distinto, es señalado y hasta nos matan por eso. Entonces eso genera miedos y resistencias en la misma comunidad. Y hay que trabajarle. Eso siempre hay que trabajarle. Pero yo creo que la manera de trabajarle es desde el sentir mismo. Es como me vinculo yo a lo que estoy haciendo desde corazón, ¿cierto? Desde esa apuesta mía por mi vida, ese sentido que yo he construido para mi vida personal, o eso que a mí me moviliza como ser humano, como Natalie, eso que a mí me gusta, cómo lo vinculo yo a un proceso social. Creo que es la única manera en la que podemos desdibujar un poquito esas resistencias. Sí, claro, entiendo perfectamente. Tenemos por acá otro comentario que nos hacen desde Facebook, te lo voy a leer, se los voy a leer, dice Mariana Pareja, al escuchar esta forma de nombrarse como comadres, me llega una imagen de mujeres que se reúnen a contar sus historias, sus sentires y experiencias alrededor de la comida, el tejido. En algunos de estos encuentros, las mujeres hablaban sobre su posición en la sociedad como mujeres, qué pensaban de ver la radio como una forma de empoderarse, e incluso se llegó a trabajar el tema de equidad de género en esta experiencia. ¿Qué tenés para contarnos respecto a esto? Fue madre, qué bacano que Mariana lo pone ahí en la conversa. Fue algo que surgió de manera muy natural. Nosotros no intencionamos el espacio como un encuentro de mujeres, no intencionamos el espacio para hablar de género, pero que indiscutiblemente cuando nos fuimos configurando esos temas tenían que salir, porque éramos puras viejas alrededor de unas galletas, una aromática y un tinto conversando de la vida, porque esa era otra de las premisas que nosotros teníamos. Este es un espacio donde vamos a tener un diálogo. Nosotros como colectivo radial le vamos a compartir lo que sabemos sobre radio y ellas nos van a compartir sus historias personales de vida. Y cómo ponemos a conversar las dos cosas para construir un producto conjunto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Nosotros al principio de los encuentros lo que utilizamos fue la técnica del micrófono abierto, que ya habían resistencias por parte de las mujeres para hablar por micrófono. Eso fue un proceso muy lindo, porque al final ellas no paraban de hablar todo el tiempo por el micrófono, pero al principio fue muy teso. Nadie quería pararse ahí. Uno,
porque el micrófono intimida, y dos, porque la intención era que nos compartiéramos también cosas de la vida personal, y para eso hay que generar confianza, indiscutiblemente. Entonces, cuando nos configuramos como comadres, ya habíamos tejido ahí un lazo de confianza muy fuerte. Si no, no hubiera existido las comadres de la radio. Entonces, nosotros propusimos el espacio del micrófono abierto y las invitábamos a que nos compartieran recetas o alguna canción que les gustara, o que nos compartieran una historia de vida personal, o que nos compartieran alguna anécdota, algo que les había enseñado su mamá, su abuela. Y así fuimos generando ese vínculo, y así fuimos también dándonos cuenta que era un espacio para compartir sentires. Un caso muy especial de una de las comadres era que ella era muy callada, ella casi no participaba, era muy temerosa. Sin embargo, ella nos decía, yo estoy en este espacio, así no participe mucho, pero siento que es una forma de empezar también a cambiar un poquito mi vida. Una señora de 70 años ya, con una vida muy construida, pero con ganas todavía de cambiar esa construcción que había hecho. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que ese miedo que ella sentía pues respondía también a muchas agresiones que había sufrido de su esposo durante mucho tiempo, y a esa invisibilización que le había hecho como madre en su hogar, yo también lo llamo como ese destierro que había tenido ella como una figura dentro de su familia. Y ella siempre era callada, ella no era participativa para nada, pero estaba ahí constante. Cuando nos fue contando sus historias de vidas personales, nosotros empezamos a entender también el por qué, pero nos llevó entonces a pensarnos en esa importancia de listo, este es un espacio también para compartirnos como mujeres, para que hablemos de las cosas que como mujeres no nos han gustado. Hay un tema muy, muy especial ahí, y lo vinculamos porque una de las mujeres que estaba en ese espacio es una lideresa que trabaja con el agua, y creo que en ese capítulo específicamente fue donde hablamos mucho más de esa posición de la mujer en la sociedad, pero en relación al agua. Y empezamos a preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cuál es la conexión que tiene la mujer con el agua, y qué diferencia hay entre esa conexión de la mujer a esa conexión que tiene el hombre con el agua? Y empezaron ahí a contarnos su vida, claro, antes, porque las mujeres eran las que iban y lavaban pues en los ríos, pero si lo llevamos a la vida real ahora, pues las mujeres son las que cocinan, las mujeres son las que trapean, las mujeres son las que arreglan la casa, las mujeres son, y detrás de todas esas acciones de mujeres está el agua. Entonces esa excusa del agua nos permitió a nosotros pensarnos esa posición de la mujer en la sociedad, y sobre todo de una mujer adulta mayor, que era nuestro enfoque. Entonces, ¿por qué uno espera que una mujer adulta mayor, o si vive con su familia, pues todavía está cocinándoles y cuidándolos, o se espera que se dedique a las manualidades y que de ahí no trascienda, pero no que se cuestione sobre ese papel que ejerce en su casa? Nosotros estuvimos haciendo unas visitas a las casas de ellas, precisamente cuando estábamos hablando de la relación que tenían las mujeres y el agua. Y en esas visitas, pues ellas nos mostraban, bueno, yo cocino así, utilizo tanta agua para hacer tal cosa, pero mientras conversábamos sobre cómo utilizaban el agua, pues surgía ahí de una esa pregunta, bueno, ¿qué pasa entonces con su esposo? ¿Qué pasa entonces con esa relación también de poder que hay en el hogar? Y ella decía, no, que yo soy la que cocina, pero él tiene que lavar los platos en algunos casos, ¿cierto? Y es que él sabe que pasan estas cosas en la casa, y pues yo me vinculo más con el agua desde la cocina rica, pero él tiene que lavar los platos, y que se vincule desde ahí. En otras ocasiones nos pasaba esa particularidad o esa situación puntual, pero la conversa siempre se extendía, y nosotros la invitación constante también era que pensáramos entonces en cómo desde los espacios que estábamos generando como comadres podíamos empezar por cuestionarnos, porque la realidad no se cambia de la noche a la mañana. Yo no puedo decir que esta mujer va a estar empoderada porque estuvo en este proceso de radio así como así empoderada, utilizándolo pues en términos de que ya configuró toda su vida y que ya no se deja mandar por nadie, y que tiene una posición muy clara, ¿no? Porque también
también yo creo que podemos hablar de niveles de empoderamiento, formas diferentes de concebir el empoderamiento. Pero sí, nuestra invitación constante era cuestiones lo que pasa en su alrededor. Venga, conversemos de eso que están viviendo. Y que esas preguntas que nos hacemos constantemente nos lleven a nosotros a aprender una chispita que va a generar un cambio después. Claro, ¿no? Excelente. Además, también hay una cosa muy interesante en el proceso frente a ese empoderamiento femenino y frente a ese diálogo de mujeres y esa migración de conocimiento femenino, y es que en la Comuna 8, digamos que es un escenario también, si bien digamos que hay partes en la Comuna 8 en que la vulnerabilidad no es tan sentida, hay otras partes en las que efectivamente los procesos de vulneración o de vulnerabilidad en cualquier tipo de escenario, sea desde la violencia familiar, o sea desde la pobreza, o sea desde la falta de Estado, es muy grande, ¿cierto? Y entonces llevar justamente como con este tipo de proyectos, al final de cuentas termina como, si no, como vos lo dices, no generando una transformación radical, por lo menos deja la chispita, ¿cierto? Por lo menos deja como esa cuestioncita de hombre, pues es necesario darle la vuelta a la tajada para que no se queme solo de un lado, ¿cierto? Entonces, diría yo, pues no, bueno, por aquí seguimos entonces con Natalie Yepes. Hoy estamos conversando con ella sobre los escenarios para la palabra, empoderamiento y emancipación social de la radio comunitaria. Natalie, como les venía contando, hizo su investigación adscrita al Laboratorio de Pensamientos, Naturaleza y Cultura para los que han ido llegando. Y ella es trabajadora social, se ha encargado o se encargó en ese momento, no sé en qué andará, ya no sabe contar el chisme en qué anda ahora justamente, porque además también la tinteada se trata de esto, de que comadriemos un rato y que nos cuentes en qué vas. Natalie es trabajadora social de la Uniminuto y bueno, entonces hoy quisimos invitarla y quisimos traer este tema tan interesante porque como les decía ahorita y como estábamos hablando al principio, es un tema casi que muy revolucionario para lo que es el trabajo social y sobre todo porque Natalie no nos ha contado, pero ya nos va a contar en un ratico, y es que ella, digamos que cuando empieza a construir su investigación, ya como investigación científica, académica, ella tiene que generar una cantidad de rupturas a esas propuestas esquemáticas, rígidas, que claro, en el laboratorio ya la teníamos, pero que por fuera del laboratorio eso era poner a pelear burro con tigre, literal, ¿cierto? Porque era encontrarse con ese otro mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, bienvenidos a los que han ido llegando y Natalie, nuevamente, muchas gracias por estar acá y por irnos conversando. Por acá tenemos una pregunta que te hacen desde Facebook nuevamente, la gente ya está empezando a participar en Facebook, eso está muy bien. Dice Paula Laínez, dice, ¿dirías entonces que el espacio de oralidad también cumplía con una función de sanación en aquellas mujeres que participaban y aportaban desde sus sentidos y experiencias vividas? Ay, qué interesante esa pregunta. Claro que sí. Pero eso también nos dimos cuenta nos dimos cuenta de eso en el proceso. Aunque hablar de sanación implica también concebir un montón de procesos que quizás desde lo terapéutico están mucho más consolidados. Hay algo que yo rescato fundamentalmente en ese proceso de sanación y es compartir lo que yo siento. Y cuando yo comparto lo que siento, cuando yo lo exteriorizo, cuando yo lo expreso, ya hay un ejercicio ahí que me permite a mí sanar. Porque de lo contrario son emociones que empiezan a guardarse en el cuerpo, que empiezan a acumularse y hasta podemos somatizarlas y enfermarnos. Entonces se convirtió en un espacio para compartirnos esos sentires que en últimas permitían liberarnos de cargas, permitían liberarnos de emociones que no queríamos que nos acompañaran por más tiempo. Y en esa medida digo que sí, absolutamente nos sirvió para sanarnos entre nosotras. Claro, claro. Y además también que esa construcción que, que se empieza a generar alrededor de la radio
pues pareciese, o me suena a mí como si fuese un círculo de palabras, ¿cierto? Y efectivamente a nosotros desde el laboratorio que nos gusta tanto los círculos de palabra, me imagino ese diálogo y ese compartir la palabra y ese escuchar la palabra del otro y escuchar mi propia palabra, como vos lo dices, Natalie, efectivamente es una acción que te permite liberar. Tal vez, como efectivamente lo nombras, no estaría muy seguro en el tema de la sanación frente a una propuesta pues ya totalmente estructurada de si se sana o no se sana, pero pues por lo menos los psicólogos lo que hacen es escuchar y ponerte a hablar, ¿cierto? Entonces, esta es una oportunidad para poder justamente sanar también. Y desde la radio y desde todo este proceso, pues claro que me imagino que había por lo menos una visión de liberación en esta construcción comunitaria andesa. Bueno, a ver, se me viene en este momento una pregunta que se me ocurrió siempre, y es ¿qué pasó con el proceso? Nos habías contado que el proceso siguió, pero al fin de cuentas, ¿cuál fue esa acción creadora que tú logras consolidar y que el colectivo logra consolidar con estas mujeres? Ahí hubo una de esas rupturas de las que estabas mencionando ahorita, Diego, y es que cuando uno se plantea un ejercicio de investigación, uno se plantea resultados, ¿cierto? Y uno tiene que dar cuenta de esos resultados. Pero cuando yo también empiezo a concebir un ejercicio de investigación, uno desde la creación y dos, una creación que es en comunidad, que tiene que responder a las lógicas de la comunidad, esos resultados empiezan a ponerse ahí como en tela de juicio, porque entonces uno prevalece o el proceso o los resultados. Y eso fue lo que nos pasó. Cuando las comadres empezaron a consolidarse como comadres de la radio, cuando dijeron es que venga, nosotros queremos seguir encontrándonos. Aquí les cuento para que aterricen un poquito la importancia del proceso. Nosotros habíamos estimado 7 encuentros para construir precisamente ese programa radial, que sería nuestro resultado pues materializado. Pero cuando pasaron los 7 encuentros, las comadres dijeron, venga, ¿cómo así? Es que nos vamos a dejar de ver. ¿Qué pasó aquí? Claro. No hay recurso porque nosotros teníamos un recursito chiquito en caso tal de que tuviéramos que transportarnos a alguna parte. Bueno, y ese recurso, pues les cuento, sale de una propuesta que el colectivo radial ganó en premios de comunicación comunitaria en el 2018. Entonces, el recurso lo utilizamos para poder llevar a cabo el proceso con las comadres en temas de refrigerio y transporte. Entonces, cuando se nos acaba el recurso, ellas dicen, no, hacemos vaca, ¿cómo así? Hacemos vaca y yo traigo el tinto dentro de 8 días y yo traigo las galletas o recogemos de 500 pesos, porque es muy difícil hablar de plata con una comunidad que en términos económicos pues ha sido tan vulnerable, ¿cierto? Y en muchos otros términos sociales y culturales también. Pero aún así, sabiendo que tenían dificultades económicas, ellas dijeron, ponemos 500 pesos y nos compramos unas galletas, pero tenemos que seguir. Entonces, el resultado que nosotros nos habíamos planteado y que yo también me había planteado dentro de la investigación, que precisamente había sido por lo menos un capítulo de esa serie radial materializado que ya estuviera en plataformas y que pudiéramos escucharlo, eso se dilató, porque ya no nos importaba el resultado, ya nos importaba el proceso. Y ahí empieza uno, yo me di una pela y por eso digo que fue una de las rupturas grandes que tuve con la academia y con el proceso de investigación y que también me llevó a cuestionar mucho la manera en cómo investigamos. Y es que sí, o sea, en la investigación vos tenés que entregar un producto ya analizado, concluido, digerido y todo para el pulpito. Pero ¿qué pasa cuando los tiempos no responden entonces a esas lógicas que uno tiene dentro de su investigación? Entonces empieza ahí la invitación, venga, tenemos otra forma de hacer investigación. Y yo mencionaba dentro de las conclusiones del trabajo, y era que sí, dentro de la investigación social nos hemos situado mucho desde, venga, comprendamos esta realidad, venga, acerquémonos desde la comprensión. Muchos atrevidos dicen, venga, hagamos investigación, acción participativa, que eso ya es otro voltaje también, pero que
tiene sus tensiones, porque es que hacer investigación y acción participativa yo creo que en este momento también es un poco cuestionable. Pero ¿qué pasa si no estamos ni aquí ni estamos allá? ¿Qué pasa si yo no quiero comprender y qué pasa si yo no me quiero asumir desde la investigación y acción participativa? Entonces yo desde dónde me sitúo. Y eso fue un conflicto durante todo el proceso, porque entonces desde dónde me sitúo, qué herramientas voy a utilizar, qué resultados voy a entregar. Y yo dije, no, o sea, seamos realistas y cómo se dio el proceso. Cuando yo terminé mi trabajo de grado no teníamos ningún producto terminado, porque el proceso se alargó, pero se había consolidado. Sí, pero se había consolidado un Comadres de la Radio y para nosotros eso era más importante que tener un producto que difundir por medios de comunicación. Era más importante que yo decirle a la universidad o decirle a Diego, vea, para que escuche que yo sí hice algo. No, a mí me importaba era lo que las comadres sintieran, lo que las comadres hubieran construido en ese espacio, independientemente de si me fuera a graduar o no. Mentira, yo sí esperaba graduarme. Pero esa fue una de las conclusiones fuertes. Por cosas maravillosas de la vida, ahora les puedo decir que existe el programa Comadres de la Radio y que ahorita se los voy a compartir. Pero en esas conclusiones, pues viene entonces el conflicto también un poco en lo académico y con pensarnos formas diferentes de hacer investigación. Porque muchas veces cuando le damos prioridad al resultado, terminamos entonces involucrándonos mucho con la necesidad de seguir preguntándonos casi que siempre lo mismo sobre una misma situación, porque entonces estamos desdibujando el proceso de las comunidades. Y pasa que llegamos a invadir una comunidad de preguntas investigativas y ellos ya están cansados de verse como objeto en la investigación, porque eso pasa, ¿no? Estamos viendo que es que la comunidad tiene un proceso y que la investigación tiene que responder al proceso de la comunidad, no al contrario. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ahí les cuento. Una de las cosas que a mí más me costó y que la universidad también estaba ahí en tela de juicio, Diego también lo sabe, porque no es fácil empezar también a romper con las lógicas de investigar desde lo científico, desde lo académico. Claro que sí, Natalie, súper interesante esas conclusiones que nos daban, ¿no? Y ahorita también por acá está María Camila Enciso, que te dice, se presenta como una apuesta por la participación política de la mujer, la saca de la privacidad a la que nos tienen acostumbradas. Me gusta mucho el proceso, gracias por compartir, dice María Camila Enciso frente a tu propuesta. Es que es una propuesta además muy interesante, Natalie. Yo recuerdo que para mí fue literal como que yo, ¿dónde está Natalie? Yo era un sufrimiento siempre, Natalie, por Dios aparece, por el amor de Dios, tenerme consideración a mí también. Y era en esa eterna búsqueda de Natalie, pero también comprendiendo todo eso que nos acabas de decir, porque es que al final de cuentas, lo que nos habíamos pensado en un principio de una propuesta de creación, ¿cierto? Termina justamente como diciendo, no, es que la creación ya está en el asunto de que las mujeres se quedaron compartiendo sus historias. Y eso fue lo interesante. O sea, yo creo que tal vez todos en la universidad estaban esperando justamente la pieza radial y la historia, ¿cierto? Y entonces que nos iba a entregar ya la investigación, el proceso como tal, pues no, eso ya está en un podcast, cuanto menos, o está en alguna red social para ir a escuchar y todo, pero cuando llega esta mujer y nos dice, no, es que la obra de arte ya está, la propuesta artística ya está creada, la propuesta está ahí y está en función, y está aplicada a unas mujeres que siguen comadreando en la radio y siguen debatiendo sus posturas, siguen contando sus historias. Entonces, yo cuando leo eso y digo, esta vieja tan loca, está tostada, cómo llega y nos saca todo este cuento y nos termina metiendo en otro más interesante todavía y nos lleva ahí. Y entonces yo recuerdo que empiezan los profesores a leer justamente ese resultado de esa investigación y a escucharte en las diferentes ponencias en las que participaste y empiezan a decir, ay, sí, tiene razón, sí, no podemos seguir pensando en esa construcción de la investigación, de adaptar la comunidad a la investigación,
porque eso es casi siempre lo que se termina haciendo, y como vos lo decías, Natalie, es tal vez la crítica que siempre seguiremos desde todo momento y toda perspectiva criticándole a la ciencia y a la ciencia de la universidad a la que pertenecemos, y es que, hombre, ¿por qué seguimos dialogando bajo los mismos temas con las mismas comunidades? Seguimos prácticamente como que, mejor dicho, eso es un cocinado sobre es un recalentado sobre el recalentado de recalentado. Eso, mejor dicho, eso ya está maluco de tanto saberse. Y cuando uno llega con este tipo de propuestas que Natalie nos trae y que hoy nos trajo a compartir, pues hombre, como lo que hemos vimos en nuestros días anteriores, ¿no? Con el tema de semillas, con el tema del maíz y las tradiciones culturales, como que algo ocurre a nivel científico y por lo menos nos da la oportunidad de replantearnos desde otros escenarios, ¿no? Natalie, para ir terminando con esta timbiada tan buena que hoy nos has acompañado, ¿en qué está Natalie hoy? ¿A qué se dedica? ¿Qué se perdió? ¿Dónde quedó? ¿Qué anda haciendo? ¿Está trabajando? ¿Por qué no nos ha invitado a trabajar? ¿Cuándo vas a venir al semillero? Volvé, por Dios, te quedaste debiendo salidas de campo con este semillero N veces. En fin, contanos chismes tuyos. Digo, sí, para mí fue muy duro asimilar que no tenía tiempo, porque cuando yo estaba en la universidad pues también trabajaba y eso limita mucho la participación en muchos espacios. Pero pues bueno, a muchos nos toca trabajar para poder estudiar y esa es una realidad. Y uno intenta jugársela una cosa con la otra. Y claro que volveré al semillero, espero que apenas la vida se me cuadre un poquito, porque es que estoy como en una nada muy extraña. Bueno, yo antes no tenía nada, en mi trabajo no tenía nada que ver con mi profesión, yo era de un área administrativa, pero este año en su locura me puso un poquito en lo social y estoy disfrutándolo mucho. Resulta pues que por cosas de la vida estoy trabajando en un programa que se llama Clubes Juveniles, que es de la Secretaría de Juventud, vinculada rotundamente pues como a este proceso con jóvenes. Soy dinamizadora pues desde el programa, soy la que tiene contacto todo el tiempo con esos jóvenes organizados, la que habla con ellos sobre qué esperan del programa, porque el programa les brinda primero una fase de formación y luego hay una convocatoria interna para unos estímulos o unos incentivos económicos. Entonces, bacano desde ahí, soñándomela mucho porque me encanta lo comunitario, me encanta el trabajo con los jóvenes. Pero además, y esto sí ha sido más loco para mí también, me ha cuestionado mucho a mí misma como trabajadora social y como persona. Por cosas de la vida terminé involucrada con el área de talento humano pues en la empresa en la que trabajo, con unas charlas sobre pautas de crianza y sobre relaciones de pareja. ¿Cómo terminé ahí metida? No sé, yo estoy soltera y que no tengo hijos, la ironía más grande del mundo, pero me lo he soñado mucho y fue una de las, yo creo que las cuestiones más grandes que me he hecho en términos de profesión durante este tiempo. Y es que, claro, la pandemia nos hizo una invitación muy grande a pensarnos en la salud mental, pero entonces, ¿qué es la salud mental y cómo la estamos trabajando? Uno diría, la salud mental tiene que ver con los psicólogos, ¿cierto? Pero entonces yo como trabajadora social, como genero ese espacio también para hablar de salud mental. Y en estas charlas en las que yo estoy en este momento, lo he vinculado desde ahí. Y claro, es que la salud mental no es solamente yo como Natalie, ser individual, que me vayan a hacer terapia, sino que es que yo soy un ser relacional y yo estoy con el otro. Y en esa interacción con el otro es donde el trabajo social cobra importancia. Y cuando yo hablo entonces de familia y de pautas de crianza, es cuando yo hablo de relaciones de pareja, hay una interacción con el otro constantemente, pero también hay un ejercicio de autorreflexión sobre la propia vida. No sé cómo termina ahí, para mí es demasiado loco, he tenido que estudiar muchísimo, pero me ha ayudado mucho a cuestionarme el papel del trabajo social en muchas otras áreas que quizás antes no había considerado. Pero como vos lo dices, que es una grata experiencia. Por aquí tenemos algunos mensajitos que te mandan
que te mandan desde Facebook y desde otros lados. Por acá dice Miguel dice, sos mera tesa, Nata, y te manda el musculito ahí. Y dice por acá, Rubiela Yepes, felicitaciones y saludos, te manda a decir Rubiela Yepes. Me imagino algún familiar, alguna familia. Por el Yepes, mi tía, tan linda, un abrazo. Que la quiero mucho. Qué bueno que me esté escuchando. Bueno. Además que debe estar con Marilyn, que es mi prima también, que está en el semillero también, escuchándome ahí. Me alegra mucho. Ah, bueno, bienvenidas. Y para hacerles dar envidia a todos por ahí, ya que te dicen Natalie mera tesa, yo les voy a contar un chisme de Natalie y de su trabajo de grado. El trabajo de Natalie no tuvo ningún error a la hora de la escritura ni nada, eso pasó derecho. Ha sido tal vez la única que ha sido capaz de lograrlo en ese proceso, porque se sufrió, desde luego, se sufrió muchísimo, y como les decía ahorita, en esa búsqueda mía siempre de Natalie, ¿dónde estás? Por Dios, Natalie, ya no te quiero, te odio. Eso terminamos hasta bravos, yo terminé bravo con ella, y yo, Natalie, por Dios, aparece, hubiésemos podido hacer más, ¿qué pasó? Y un reclamo constante ahí. Pero cuando Natalie sale de la noche, faltando prácticamente 2 días para que se termine el proceso, Natalie llega con una súper escrito así, súper ay, y esta vieja, ¿de dónde sacó tanta locura? Por Dios. Y yo empiezo en esa minucia en la que muchas veces me meto a revisar y me encuentro, oiga, las comas, los puntos, las tildes, la palabra bien dicha, bien escrita, una palabra dulce que uno se iba llevando ahí en el trabajo, que literal uno empezó a leérselo, y cuando empecé a leérmelo a las 2 horas yo no quería parar y quería seguir leyendo, porque además muy rico en la trama. Para que les dé envidia, muchachos, y a todos los que nos están escuchando, para que les dé envidia, porque de verdad que Natalie es mera tesita, y muy bacano que haya logrado ese proceso, y que hoy en día de una u otra manera esté saliendo, y que esté construyendo también desde otros escenarios de trabajo social, y que ojalá en algún momento pues nos pueda seguir acompañando también con otra deliciosa tinteada, Natalie. Qué bacano conversar con vos, qué bueno que te hayamos podido encontrar y podamos venir a conversar de una investigación que dio mucho de qué hablar, muchísimo, de verdad que sí, dentro del escenario universitario dejó mucho de qué hablar, porque fue por completo una ruptura, y fue abrirse nuevamente a un escenario de creación desde el trabajo social, que todo el mundo decía, pero ¿qué es eso de la creación? ¿Cómo así que trabajo social creativo? ¿A esto a qué se refiere? Esta vieja está loca, está tostada, algo, todo tipo de comentarios, pero que al final se logra un proceso muy interesante. Natalie, no queda más sino que te despidas de este grupo de parceros que vino a tintear con vos, y darte desde luego las gracias a vos también. Digo, yo quiero aprovechar para agradecerte públicamente por la paciencia tan grandota que me tuviste. Sin tu paciencia, sin tu comprensión, sin tu acompañamiento y sin tu apoyo no hubiera sido posible. Y yo en algún momento de pronto te lo expresé, y eso pasa mucho en los ejercicios de investigación, cuando uno tiene pues un asesor, uno tiene que estar rindiendo cuentas todo el tiempo, y yo no las rendía, a mí no me daba para estar reuniéndome con él, que es que tenemos asesoría, que es que tenemos, no, a mí la vida no me daba para esas cosas. Y él aún así depositó una confianza absoluta en mi trabajo de grado, que claro, se preocupaba pues porque había que hacerlo, pero agradezco mucho la confianza y la paciencia tan grande que me tuviste. Y a los compañeros del semillero, que los extraño, yo en algún momento les dije que aprovecharan mucho ese espacio. No todos los estudiantes tenemos la posibilidad de soñarnos la universidad como queremos, y creo que el semillero de investigación y los semilleros y esos espacios son una forma muy bacana de soñarse la universidad, de aprender muchísimo, de también empezar a ver la academia con otros ojos, y más en el semillero de estos peludos, que a mí también me llevaron a abrir el panorama muy grande, a ver también la profesión desde otros ámbitos, entonces muy bacano.
que sigan ahí y yo me volveré a articular, yo sé que sí, yo lo tengo ahí, es más, por eso no me he salido del grupo en WhatsApp, no me vayan a sacar, yo los leo, no digo nada, pero yo los leo todo el tiempo. Y no, agradecerles por este espacio, me parece muy bacano que se estén pensando en la posibilidad de compartir esos ejercicios que cada uno ha hecho durante su proceso en el semillero, que muchos quizás tampoco conocemos por temas de tiempo, que son importantes también llevarlos a la reflexión y ponerlos en la mesa cuando nos estamos pensando la profesión y el quehacer del trabajo social. Muy bacano estar acá, muy contenta y nos volveremos a ver en otro espacio. Claro que sí, Natalie, desde luego, bienvenida seas siempre. Y bueno, muchísimas gracias. La próxima semana traeremos para todas y para todos otra invitada muy interesante, otra egresada de nuestro laboratorio, y es Diana Arbeláez. Ella también nos va a venir a contar también otra propuesta también bastante loquita, bastante tostada, frente a otra perspectiva de trabajo social y baile. Ojo ahí para que se lo vayan planeando y vayan sacando el tiempito la próxima semana. Ya les estaremos enviando la invitación y participándoles por Facebook para todos. Natalie, muchísimas gracias, como decimos los campesinos, mi Dios te pague por haber venido a este escenario virtual, y a todos los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por tomarnos este tinto tan sabroso y tan noctámbulo, aunque no tan noctámbulo, tan anochecido. Y bueno, nos estamos encontrando entonces en este grandioso espacio que nos seguimos reinventando y que nos seguimos encontrando. En la radio nos vemos, Natalie. Cuídate mucho. Claro que sí, cuídense mucho, chao, gracias.